Seguir a Cristo puede costarte todo. ¿Estás realmente listo para pagar ese precio? Seguir a Cristo es mucho más difícil de lo que imaginamos. Jesús nunca prometió una vida fácil, ni riquezas, ni éxito terrenal. Él dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas capítulo 9 y versículo 23. Pero, ¿qué significa realmente tomar la cruz? Para muchos, ser cristiano es sinónimo de consuelo y bendiciones. Pero cuando Jesús habló de la cruz, estaba señalando un camino de renuncia, dolor y entrega total. En tiempos de Jesús, la cruz no era un símbolo religioso, era un instrumento de tortura y muerte. Ser condenado a la cruz significaba humillación, rechazo y una pérdida total de control sobre la propia vida. Jesús estaba dejando claro que seguirlo requería mucho más que palabras o intenciones. Implicaba morir al yo, abandonar las ambiciones personales y poner todo en las manos de Dios, sin garantías terrenales. El desafío más difícil del Evangelio no es creer, es mantenerse fiel cuando seguir a Cristo implica pérdida y renuncia. ¿Estás dispuesto a perderlo todo para ganarlo a Él? ¿Estás preparado para renunciar a tus planes, tu reputación e incluso tus relaciones por amor a Cristo? La respuesta a esta pregunta puede cambiar tu vida para siempre. En este video descubrirás el verdadero significado de tomar la cruz y cómo esa decisión puede transformar radicalmente tu vida. Si este mensaje resuena contigo, déjanos tu comentario y comparte cómo Dios ha trabajado en tu vida en los momentos de mayor entrega. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte las próximas enseñanzas que fortalecerán tu fe y te acercarán más a Dios. El llamado a la cruz, la invitación radical de Jesús. Seguir a Cristo es realmente para todos. ¿Alguna vez te has preguntado qué significa realmente seguir a Cristo? ¿Será que ser cristiano es solo ir a la iglesia los domingos, orar antes de las comidas o tratar de vivir de manera honesta? ¿O hay un precio más alto, un compromiso más profundo, un llamado que exige todo lo que somos? Jesús no dejó espacio para dudas. Él declaró claramente: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome cada día su cruz y sígame. Lucas, capítulo 9 y versículo 23. Esta invitación es radical e incómoda. La cruz no es un símbolo de estatus o de comodidad, es una señal de muerte. Cuando Jesús pronunció esas palabras, estaba invitando a los discípulos a abrazar un camino de renuncia, dolor y entrega total. En la época de Jesús, la cruz no era un símbolo religioso o decorativo. Era un instrumento de ejecución pública, usado para humillar y matar a los criminales. Para el público que escuchó esas palabras, la imagen era clara. Seguir a Cristo significaba estar dispuesto a perderlo todo: la seguridad, la reputación e incluso la propia vida. Pero, ¿por qué Jesús haría una invitación tan extrema? ¿No podría haber propuesto un camino más fácil, una vida de paz y prosperidad sin sufrimiento? La verdad es que el camino de la cruz es el único camino hacia la verdadera vida espiritual. El Evangelio no es un llamado a la comodidad, es un llamado a la obediencia y a la entrega total. La entrega radical de un joven médico. Lucas era un joven médico en ascenso. Graduado con honores en una de las mejores universidades de su país,
tenía un futuro brillante por delante. Además de sus habilidades profesionales, Lucas era un cristiano dedicado. Asistía a la iglesia con regularidad, dirigía grupos de jóvenes y servía en proyectos sociales. Pero su fe fue puesta a prueba cuando recibió una oferta para trabajar en un hospital prestigioso en otro país. La propuesta, financieramente tentadora, tenía un costo. El hospital tenía una política estricta contra cualquier manifestación religiosa. Lucas fue advertido de que, si quería trabajar allí, debía mantener su fe en secreto, sin orar, con los pacientes, sin hablar de Dios y sin hacer referencias espirituales en sus conversaciones. Se enfrentó a un dilema: aceptar la oferta y asegurar un futuro financiero estable, o permanecer fiel a su fe y arriesgarse a perder esa oportunidad. Oró, ayunó y pidió dirección a Dios. El Espíritu Santo trajo a su mente las palabras de Jesús: porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Mateo capítulo 16 y versículo 25. Lucas sabía que la decisión correcta no sería fácil. Decidió permanecer fiel a Cristo, aunque eso significara renunciar al prestigio y a la seguridad financiera. Rechazó la oferta y continuó trabajando en un pequeño hospital local, donde podía orar con sus pacientes y compartir el amor de Dios libremente. Pocos meses después, Lucas fue invitado a dirigir un proyecto humanitario en un país en crisis, donde su trabajo y su fe impactaron miles de vidas. Lucas entendió que seguir a Cristo significaba renunciar a sus propios planes para abrazar el propósito de Dios. No ganó prestigio, pero ganó algo infinitamente mayor: el privilegio de servir a Dios en obediencia y fidelidad. El llamado radical de los discípulos. Lucas no es el único que enfrentó este tipo de decisión. Los primeros discípulos de Jesús también fueron confrontados con un llamado radical. Pedro y Andrés estaban pescando cuando Jesús los llamó diciendo: «Seguidme, y yo os haré pescadores de hombres». Mateo capítulo 4 y versículo 19. Sin dudarlo, dejaron las redes, el barco y la seguridad de sus profesiones para seguir a Cristo. Mateo, el cobrador de impuestos, estaba sentado en su oficina de recaudación cuando Jesús lo llamó. Mateo era rico, tenía influencia y estabilidad financiera. Pero ante la invitación de Jesús, se levantó, dejó todo atrás y siguió al Maestro. Mateo capítulo 9 y versículo 9. Estos hombres no solo abandonaron sus ocupaciones, dejaron sus vidas atrás. Sabían que seguir a Cristo significaba renunciar al control sobre su futuro, confiar en Dios y enfrentar persecuciones y rechazos. Y de hecho, todos ellos pagaron un precio alto por seguir a Jesús. Pedro fue crucificado cabeza abajo. Santiago fue muerto a espada. Juan fue exiliado a una isla. Pero todos permanecieron fieles hasta el final, porque entendieron que la verdadera vida no está en mantener el control, sino en rendirse completamente a Cristo. El costo de la cruz es real. Seguir a Cristo no es un compromiso simbólico, es una invitación a la muerte del ego, del orgullo y de la autosuficiencia. Jesús dejó esto claro: el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Mateo capítulo 10 y versículo 38. El apóstol Pablo también vivió esta realidad. Él declaró en Gálatas capítulo 2 y versículo 20: «Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí». Pablo enfrentó prisiones, naufragios, persecuciones y rechazo, pero nunca abandonó el llamado porque comprendió que la vida en Cristo vale más que cualquier pérdida terrenal.
Pero, ¿por qué Dios nos llamaría a un camino tan difícil? Porque el poder de la resurrección solo puede experimentarse después de la muerte del yo. Así como el grano de trigo necesita caer en la tierra y morir para dar fruto, Juan capítulo 12 y versículo 24. El cristiano necesita morir a su propia voluntad, a sus propios planes y a su propio orgullo para experimentar el poder transformador de Dios. El Espíritu Santo es el agente que capacita al cristiano para llevar la cruz. Sin él, el peso de la renuncia sería insoportable, pero el Espíritu Santo fortalece, consuela y guía al cristiano incluso en las situaciones más difíciles. Cuando Lucas decidió renunciar a la oferta de trabajo por amor a Cristo, fue el Espíritu Santo quien lo fortaleció y lo condujo hacia el propósito mayor que Dios tenía para él. ¿Estás dispuesto a llevar tu cruz? Jesús dejó claro que el discipulado tiene un precio. Muchos desean las bendiciones de Dios, pero pocos están dispuestos a abrazar el sufrimiento y la renuncia que acompañan al verdadero discipulado. El camino de la cruz es estrecho, difícil y solitario, pero es también el único camino que lleva a la verdadera vida. Ahora la decisión está ante ti. ¿Estás dispuesto a perderlo todo para ganar a Cristo? ¿Estás listo para renunciar a tus planes, a tus seguridades y hasta a la aceptación de las personas para permanecer fiel al llamado de Jesús? El Espíritu Santo está listo para capacitarte. Él es el consolador que estará a tu lado en los momentos de rechazo, dolor y pérdida. Él es el guía que te conducirá a la victoria, incluso cuando el camino parezca oscuro. Él es el poder que te sostendrá cuando tus fuerzas se agoten. ¿Estás listo para tomar tu cruz y seguir a Cristo hasta el final? La renuncia del yo, morir para vivir en Cristo. ¿Alguna vez has tratado de conciliar tu voluntad con la voluntad de Dios? ¿Cuántas veces le has pedido a Dios que guíe tu vida, pero en el fondo esperabas que Él confirmara los planes que tú mismo ya habías trazado? Queremos seguir a Cristo, pero sin renunciar al control. Queremos el consuelo de la presencia de Dios, sin abandonar los deseos y ambiciones que llevamos en el corazón. Pero Jesús fue directo sobre lo que significa seguirlo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome cada día su cruz y sígame. Lucas, capítulo 9 y versículo 23. Este llamado es claro. Seguir a Cristo implica renunciar al yo. No basta con aceptar el Evangelio de manera superficial. Es necesario renunciar al orgullo, al control y a los deseos personales para vivir plenamente en la voluntad de Dios. Esa renuncia no es un acto único, sino un proceso diario. Jesús no dijo tome su cruz una vez, sino cada día. La verdadera fe no se mide por la facilidad de las bendiciones que recibimos, sino por el sacrificio que estamos dispuestos a hacer por amor a Cristo. Renunciar al yo significa morir a la propia voluntad y permitir que Dios tome el control absoluto de nuestra vida. ¿Pero podemos realmente renunciar a todo sin resistirnos? Humanamente, eso es imposible. La buena noticia es que el Espíritu Santo es quien nos capacita para vivir ese nivel de entrega, el dilema de un empresario cristiano. Andrés era un empresario exitoso, construyó su empresa desde cero, trabajó duro y después de años de dedicación, finalmente disfrutaba de estabilidad financiera y reconocimiento en el mercado. Además de su carrera, Andrés era un cristiano comprometido,
Asistía regularmente a la iglesia, participaba en grupos de oración y ayudaba financieramente en misiones y proyectos sociales. Pero un día, Andrés fue confrontado con un dilema que desafiaría su fe. Recibió una oferta de asociación con una empresa multinacional. El contrato prometía duplicar sus ganancias, pero había una condición. Debía adoptar ciertas prácticas comerciales que implicaban manipulación de precios y negligencia ambiental. Andrés sabía que legalmente esas prácticas no serían cuestionadas, pero espiritualmente eran una traición a su fe. Andrés luchó internamente durante semanas. Trató de negociar con Dios en oración. Señor, si acepto este contrato, podré ayudar a más personas. Puedo donar más a la iglesia, financiar más misiones. ¿No sería eso algo bueno? Pero el Espíritu Santo confrontó a Andrés con una verdad simple y directa, porque el que quiera salvar su vida, la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Mateo capítulo 16 y versículo 25. Andrés se dio cuenta de que estaba tratando de manipular la voluntad de Dios para adaptarla a sus propios planes. Entendió que seguir a Cristo significaba renunciar no solo a la oferta lucrativa, sino también a su necesidad de control y éxito. Entonces, con el corazón pesado pero en paz, rechazó el contrato. Unas semanas después, la empresa asociada se vio envuelta en un escándalo internacional que destruyó su reputación. Dios libró a Andrés de un desastre financiero y moral. Pero el mayor milagro fue interno. Andrés fue liberado de la necesidad de aprobación y éxito terrenal. Descubrió que su verdadera seguridad no estaba en los contratos o las ganancias, sino en vivir conforme a la voluntad de Dios. El conflicto espiritual de Nicodemo. La historia de Andrés nos recuerda a Nicodemo, un líder religioso respetado entre los judíos. Nicodemo tenía conocimiento de la ley, influencia social y una posición de prestigio entre los fariseos. Pero algo en él estaba incompleto. Había un vacío espiritual que no lograba llenar con religión o estatus. Nicodemo fue a ver a Jesús de noche en secreto, porque temía perder su posición si era visto con el Maestro. Le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como Maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Juan, capítulo 3 y versículo 2. Jesús, sin rodeos, fue directo al punto. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan, capítulo 3 y versículo 3. Nicodemo estaba confundido. ¿Cómo podría un hombre nacer de nuevo? Quería seguir a Jesús sin renunciar a su posición y reputación. Pero Jesús dejó claro, para seguirlo, Nicodemo debía abandonar al viejo hombre, su posición, su influencia y su orgullo, y permitir que Dios lo transformara por completo. Nicodemo enfrentó un conflicto interno. Seguir a Jesús significaba perder el estatus y el respeto de otros líderes religiosos. El mismo dilema que enfrentó Andrés, pero en algún momento Nicodemo tomó su decisión. Años después, fue visto ayudando a preparar el cuerpo de Jesús para el sepulcro. Juan, capítulo 19 y versículo 39. Un acto público de fe que lo distanció para siempre de la élite religiosa. Nicodemo entendió que el precio de seguir a Cristo era perder todo lo que el mundo valora, pero también descubrió que esa pérdida fue el camino hacia una nueva vida en Dios. El papel fundamental del Espíritu Santo. Al igual que Nicodemo y Andrés, no podemos renunciar al yo por nuestras propias fuerzas. Nuestro deseo por control y seguridad es natural,
pero el Espíritu Santo es quien nos capacita para dejar atrás esas ataduras. El apóstol Pablo escribió en Filipenses capítulo 2 y versículo 13: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Dios no solo nos llama a negar nuestro yo, sino que Él mismo, a través del Espíritu Santo, nos da la fuerza para obedecer ese llamado. Cuando Andrés rechazó el contrato, no fue su propia fuerza la que lo sostuvo, sino la obra del Espíritu Santo en su corazón. El Espíritu Santo capacita al cristiano para vencer el orgullo, el deseo de control y la tentación de moldear la fe a las circunstancias. Él nos da la fuerza para decir no al mundo y sí a Dios. ¿Estás dispuesto a perder el control? Seguir a Cristo no es solo una cuestión de fe, es una cuestión de renuncia. Es fácil decir que confiamos en Dios cuando las circunstancias son favorables. Pero el verdadero discipulado se prueba cuando Dios nos pide que renunciemos a algo que valoramos profundamente. ¿Estás dispuesto a renunciar a tus planes, tu estabilidad financiera y tu deseo de control para vivir conforme a la voluntad de Dios? ¿Estás dispuesto a abandonar el deseo de éxito para abrazar el llamado de Cristo? El Espíritu Santo está listo para ayudarte. Él es el consolador que fortalece el corazón frente a la pérdida y la incertidumbre. Él es la fuerza que te sostendrá cuando tu propia voluntad se resista. Y Él es la garantía de que, al renunciar a todo por amor a Cristo, encontrarás la verdadera vida. ¿Estás listo para morir a ti mismo y vivir para Dios? La prueba y el sufrimiento, el camino estrecho de la cruz. ¿Por qué Dios permite que los cristianos sufran? Seguir a Cristo no es un camino fácil. Jesús nunca prometió que la vida cristiana estaría libre de dolor, rechazo o sufrimiento. Por el contrario, Él fue claro al decir: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan capítulo 16 y versículo 33. Aún así, cuando enfrentamos pruebas, nuestra primera reacción suele ser el cuestionamiento. ¿Por qué? Cuando el dolor es intenso y el camino parece oscuro, es fácil pensar que Dios nos ha abandonado. Pero ¿es realmente el sufrimiento una señal de rechazo divino o es más bien un proceso de refinamiento espiritual? La cruz es el camino estrecho que conduce a la vida. Jesús no llamó a sus discípulos a un camino de comodidad, sino a un camino de renuncia y obediencia. El sufrimiento en la vida cristiana no es un castigo, sino una herramienta que Dios usa para moldear el carácter, fortalecer la fe y enseñarnos a depender de Él. Es en el fuego de la prueba donde el Espíritu Santo actúa, capacitando al cristiano para mantenerse firme incluso en medio del dolor. Pero, ¿cómo confiar en Dios cuando el corazón está hecho pedazos? ¿Cómo encontrar paz en medio del sufrimiento? El sufrimiento de una pareja cristiana. Lucas y Ana eran una joven pareja cristiana que soñaba con formar una familia. Oraron durante meses para que Dios les concediera un hijo y finalmente llegó la respuesta. Ana estaba embarazada. Ambos estaban radiantes y comenzaron a hacer planes para el futuro. Prepararon la habitación del bebé, eligieron el nombre y compartieron la noticia con amigos y familiares. Pero, después de 7 meses de gestación, Ana comenzó a sentir dolores intensos. Fueron al hospital de inmediato, pero los médicos
Fueron directos. El bebé no sobreviviría. Lucas y Ana quedaron devastados. El parto fue traumático. Ana sostuvo al bebé en sus brazos durante unos minutos antes de que partiera. Lucas sintió que su corazón se rompía mientras intentaba consolar a su esposa, que no podía dejar de llorar. Regresaron a casa en silencio, sintiendo un vacío imposible de describir. Lucas dejó de ir a la iglesia. Ya no podía orar. ¿De qué sirve confiar en Dios si Él permitió que esto sucediera? Pensaba. Ana, por otro lado, se sumió en una profunda tristeza, sintiéndose culpable, como si hubiera hecho algo mal. La pérdida generó un abismo entre ellos y Dios. Si Dios nos ama, ¿por qué permitió que sufriéramos así? Job y el misterio del dolor. El dolor de Lucas y Ana refleja la historia de Job, un hombre íntegro y fiel a Dios que perdió todo. Job perdió su riqueza, sus hijos y su salud en poco tiempo. Sus amigos lo acusaron de haber pecado y su propia esposa le sugirió que maldijera a Dios y muriera. Pero Job, aún sin entender el motivo de tanto sufrimiento, dijo: «El Señor dio y el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito». Job, capítulo 1 y versículo 21. Job no encontró respuestas para su dolor, encontró a Dios. Y ese encuentro transformó su corazón. Dios restauró todo lo que Job había perdido, pero el verdadero milagro fue interno. Job aprendió a confiar en Dios no por los bienes que poseía, sino por el simple hecho de que Dios era suficiente. El sufrimiento de Job no fue un castigo, sino un proceso de purificación y crecimiento espiritual. Dios no lo estaba rechazando. Él estaba moldeando el carácter de Job para algo mayor. Lucas y Ana necesitaban comprender esta verdad. El sufrimiento no es una señal de abandono, sino una herramienta en las manos de Dios para fortalecer la fe y moldear el corazón. La acción del Espíritu Santo en el dolor. Una noche, después de semanas de silencio, Lucas salió a caminar solo. Se detuvo en un parque y, sin fuerzas para orar, simplemente dijo: «Dios, no entiendo, pero te necesito». En ese momento, sintió algo inexplicable, una paz que parecía mayor que su dolor. Lucas lloró allí solo, pero sintió que ya no estaba solo. Ana también experimentó este renuevo. Mientras escuchaba una canción de adoración en casa, sintió una ligereza en su corazón. No pudo explicarlo con palabras, pero sintió que Dios estaba allí, llenando el vacío que la pérdida había dejado. El apóstol Pablo escribió en 2 Corintios, capítulo 12 y versículo 9: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». La gracia de Dios no eliminó el dolor de Lucas y Ana, pero les dio fuerza para enfrentarlo. El Espíritu Santo es el Consolador prometido por Jesús. Juan capítulo 14 y versículo 26. Él no elimina el sufrimiento, pero trae paz en medio del dolor. Él fortalece el corazón para soportar el peso de la pérdida. Cuando no entendemos el propósito de las pruebas, el Espíritu Santo nos capacita para confiar en Dios incluso sin respuestas. Lucas y Ana comenzaron a experimentar un renuevo espiritual. Todavía sentían el vacío, todavía lloraban, pero ya no se sentían solos. La presencia de Dios estaba restaurando lo que el dolor había destruido. La prueba es una herramienta de Dios. Santiago escribió:
Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Santiago capítulo 1 y versículo 2-3. La prueba no es un accidente ni un castigo. Es una herramienta que Dios usa para fortalecer la fe y moldear el carácter. El dolor nos enseña a depender de Dios, a abandonar la autosuficiencia y a confiar en que Él sabe lo que está haciendo, incluso cuando no podemos ver el propósito. Lucas y Ana aprendieron que la paz no viene de las respuestas, viene de la presencia de Dios en medio del dolor. Encontraron fuerza para continuar, no porque el dolor desapareció, sino porque el Espíritu Santo los sostuvo. ¿Estás dispuesto a confiar en Dios en medio del dolor? Puedes confiar en Dios incluso cuando Él no responde tus oraciones como esperabas. ¿Estás dispuesto a permanecer fiel incluso cuando el camino de la cruz está marcado por lágrimas y rechazo? Lida, Espíritu Santo es quien fortalece el corazón en medio del dolor. Él es quien nos da fuerza para continuar cuando nuestras fuerzas se agotan. El sufrimiento no es el fin, es el proceso que Dios usa para prepararnos para algo mayor. La cruz es el camino estrecho, pero también es el camino que conduce a la victoria. Y el Espíritu Santo, la fuerza divina para cargar la cruz. Cuando tus fuerzas se agotan, ¿qué te sostiene? Seguir a Cristo es un camino que muchas veces nos lleva al límite de nuestras fuerzas. Jesús dejó claro que cargar la cruz no sería fácil. Implica dolor, renuncia y en muchos momentos una sensación de abandono. ¿Quién no se ha preguntado alguna vez, en medio del cansancio espiritual, ya no puedo más, ¿hasta dónde podré soportar? La verdad es que Dios nunca nos llamó a llevar esa carga solos. Cuando nuestras fuerzas humanas fallan, el Espíritu Santo entra en acción. Él es el consolador prometido, el que nos fortalece en nuestra debilidad y nos capacita para seguir adelante, incluso cuando todo en nosotros grita que debemos rendirnos. Pablo escribió en 2 Corintios, capítulo 12 y versículo 9, «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». El Espíritu Santo es esa gracia en acción, la fuerza divina que nos permite seguir adelante cuando el camino de la cruz se vuelve insoportable. Pero ¿qué sucede cuando sentimos que ya no podemos continuar? ¿Cómo experimentar el poder del Espíritu Santo en medio de la debilidad? La lucha de una madre soltera. Mariana era una madre soltera, con 2 hijos pequeños y una carga emocional que parecía imposible de soportar. Había sido abandonada por su esposo poco después del nacimiento de su segundo hijo, y desde entonces su vida se convirtió en una batalla diaria. Trabajando en 2 empleos para mantener a sus hijos, Mariana estaba emocional y físicamente agotada. Aún así, trataba de mantener su fe. Iba a la iglesia cuando podía, oraba por las noches con sus hijos y leía la Biblia. Pero las cuentas seguían acumulándose, los problemas aumentaban y el cansancio solo crecía. Una noche, después de recibir una notificación de desalojo, Mariana cayó de rodillas al lado de la cama. Lloraba sin parar. Las palabras no salían, solo lágrimas. En el fondo, Mariana sentía que Dios la había abandonado. Con el corazón quebrado, dijo entre lágrimas, «Señor, no sé qué hacer, ya no puedo más». En ese momento, sintió algo diferente. Una paz comenzó a llenar su corazón. El llanto fue dando paso a una sensación de consuelo inexplicable.
Mariana permaneció de rodillas, sintiendo como si alguien la estuviera abrazando. Al día siguiente, sin entender cómo, Mariana despertó renovada. Las circunstancias no habían cambiado, pero sentía una nueva fuerza dentro de ella. Mientras preparaba el desayuno para sus hijos, el teléfono sonó. Era una amiga de la iglesia ofreciéndole ayuda económica temporal. Mariana entendió que Dios estaba actuando. Él no eliminó las dificultades, pero envió al Espíritu Santo para sostenerla en medio de ellas. Elías y la renovación en medio de la debilidad. Lo que Mariana experimentó es similar a lo que Elías vivió en uno de los momentos más difíciles de su vida. Después de enfrentarse a los profetas de Baal y ver el poder de Dios manifestarse, Elías cayó en desesperación. Huyó al desierto, sintiéndose agotado y solo. Elías se acostó debajo de un arbusto y le pidió a Dios que le quitara la vida. Estaba física, emocional y espiritualmente agotado, pero Dios no lo reprendió por su debilidad. En lugar de eso, envió un ángel para fortalecerlo. Levántate y come, porque largo camino te resta. Primera Reyes, capítulo 19 y versículo 7. Dios fortaleció a Elías con pan y agua, y él encontró fuerzas para continuar su camino. Pero la verdadera renovación no vino solo del alimento físico, vino de la presencia de Dios que lo sostuvo espiritualmente. Así como Dios fortaleció a Elías, el Espíritu Santo fortalece a los cristianos hoy. Cuando nuestras fuerzas humanas se agotan, el Espíritu Santo nos renueva y nos capacita para seguir adelante. La fuerza invisible que sostiene al cristiano. Romanos, capítulo 8 y versículo 26 dice: El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo es el agente invisible que nos sostiene cuando ya no podemos orar, cuando nuestra fe vacila y cuando el desánimo nos domina. Él es quien intercede por nosotros, incluso cuando nuestras palabras fallan. Eso fue exactamente lo que le sucedió a Mariana. No encontró fuerzas en su capacidad o en circunstancias favorables. La fuerza vino del Espíritu Santo, que obró en su espíritu, trayendo paz y claridad. El Espíritu Santo no eliminó los problemas, pero fortaleció el corazón de Mariana para que ella pudiera enfrentarlos. Él no cambia necesariamente las circunstancias, pero nos transforma en medio de ellas. Dios trabaja en la debilidad, no en la fuerza. Pablo escribió: porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. 2 Corintios capítulo 12 y versículo 10. Dios no necesita nuestra fuerza. Él necesita nuestra rendición. El mayor obstáculo para la acción del Espíritu Santo es la autosuficiencia. Cuando intentamos enfrentar los desafíos por nuestra cuenta, nos alejamos de la verdadera fuente de poder. Es en la debilidad, en la rendición, donde el Espíritu Santo actúa con poder. Mariana solo encontró renovación cuando finalmente admitió que no podía continuar sola. Elías solo fue fortalecido después de que dejó de huir y se rindió al cuidado de Dios. Dios permite que lleguemos al límite para que aprendamos a depender totalmente de Él. El Espíritu Santo es la fuerza divina que se manifiesta cuando el esfuerzo humano se agota. ¿Estás dispuesto a permitir que el Espíritu Santo te fortalezca? ¿Alguna vez has llegado al punto de agotamiento espiritual? ¿Has sentido que el peso de la cruz era demasiado para soportar? La fuerza que necesitas no está en ti, está en el Espíritu Santo.
Él es el consolador que trae paz en medio del dolor, el guía que revela el camino cuando todo parece oscuro, el sustentador que fortalece el corazón cuando el cansancio toma el control del alma. El Espíritu Santo está disponible ahora. Él quiere renovarte, fortalecerte y capacitarte para seguir adelante. Pero eso solo sucede cuando dejas de luchar con tus propias fuerzas y te rindes al cuidado divino. ¿Estás dispuesto a abandonar tu autosuficiencia y permitir que el Espíritu Santo te fortalezca? La transformación a través de la cruz, morir al yo, vivir para Cristo. ¿Por qué sigues luchando contra los mismos pecados y debilidades, aun después de tantos años como cristiano? ¿Alguna vez has sentido que tu fe está estancada? Que, a pesar de años de oración, lectura de la Biblia y participación en la iglesia, sigues luchando con los mismos errores, los mismos pecados y las mismas debilidades? Muchos cristianos viven esta frustración en silencio. Buscan cambios, intentan mejorar su comportamiento, establecen metas espirituales, pero después de un tiempo vuelven a caer en los mismos patrones. El problema no está en la intención, está en la fuente de la fuerza. La transformación espiritual no ocurre por el esfuerzo humano. Solo sucede cuando el cristiano se rinde completamente a la cruz, permitiendo que el Espíritu Santo reconstruya su vida desde adentro. Pablo describe este proceso en Gálatas, capítulo 2 y versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Morir al yo es doloroso. Implica renunciar a quien crees que eres, a los planes que trazaste y a la identidad que construiste a lo largo de los años. Pero es en ese punto de rendición donde comienza la verdadera transformación. La frustración. De alguien que intenta cambiar sin éxito. Carlos era cristiano desde la adolescencia. Creció en un hogar cristiano, asistía a la iglesia con regularidad y hasta dirigía un grupo de estudio bíblico. A los ojos de las personas, Carlos era un ejemplo de fe. Pero, por dentro, se sentía atrapado en un ciclo de culpa y frustración. Carlos luchaba con el orgullo y el resentimiento. Buscaba reconocimiento. Quería que su dedicación fuera valorada por las personas. Pero, cuando no era reconocido, sentía rabia y desánimo. Intentaba cambiar. Oraba, ayunaba y se comprometía a controlar sus emociones. Pero nada cambiaba realmente. Un domingo por la noche, después de un culto donde todos lo elogiaron por su liderazgo, Carlos regresó a casa con un vacío profundo. Se arrodilló en su habitación y dijo: «Señor, no puedo cambiar. Estoy cansado de intentarlo por mí mismo». Fue en ese momento, en medio de las lágrimas, cuando Carlos sintió algo diferente. Se dio cuenta de que había intentado cambiar solo, confiando en sus propias fuerzas, sin rendirse por completo a la acción del Espíritu Santo. Carlos finalmente dijo: «Señor, me entrego. Haz en mí lo que yo no puedo hacer». En el silencio de esa noche, Carlos sintió una paz profunda. Aún tenía las mismas luchas, pero ahora ya no estaba intentando vencerlas solo. Se dio cuenta de que el cambio no vendría por el esfuerzo humano, sino por la rendición total al poder transformador de Dios. Jacob y el enfrentamiento con Dios. Lo que Carlos vivió fue el mismo proceso que Jacob enfrentó en Peniel,
Jacob había pasado toda su vida manipulando personas y situaciones para conseguir lo que quería. Engañó a su padre para recibir la bendición que debía ser para Esaú. Huyó para escapar de las consecuencias y construyó su riqueza con astucia. Pero llegó un momento en que Dios lo confrontó directamente. La noche antes de reencontrarse con Esaú, Jacob luchó físicamente con un ángel del Señor. Jacob se aferró a Dios, insistiendo: «No te dejaré si no me bendices». El ángel tocó el muslo de Jacob, dejándolo cojo. En ese momento, Jacob entendió que ya no podría depender de su fuerza o manipulación. Estaba quebrado físicamente, pero finalmente rendido espiritualmente. Dios cambió el nombre de Jacob a Israel, simbolizando su nueva identidad espiritual. Génesis, capítulo 32 y versículo 22-32. Así como Jacob, Carlos tuvo que ser quebrado para ser transformado. El verdadero cambio espiritual solo sucede cuando dejamos de luchar con nuestras propias fuerzas y nos rendimos a la acción soberana de Dios. El Espíritu Santo, el agente de la transformación. En Romanos capítulo 12 y versículo 2, Pablo enseña: «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta». La transformación espiritual no es el resultado de un esfuerzo mental o de fuerza de voluntad. Es el resultado directo de la acción del Espíritu Santo en la mente y el corazón del cristiano. El Espíritu Santo es el agente que renueva el corazón. Él actúa en el nivel más profundo del ser humano, transformando no solo el comportamiento, sino la propia naturaleza interior. Cuando Carlos finalmente se rindió, el Espíritu Santo comenzó a cambiar sus motivaciones. Dejó de buscar el reconocimiento humano y empezó a servir por amor a Dios. Cuando las personas no lo reconocían, ya no sentía resentimiento porque su identidad estaba en Cristo, no en la aprobación de los demás. Dios rompe para reconstruir. En Romanos capítulo 6 y versículo 6, Pablo declara: «Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido». La cruz no es solo un símbolo de dolor, es el punto de muerte para el viejo yo. Dios no puede transformar lo que aún está vivo. Por eso, muchos cristianos permanecen atrapados en ciclos de pecado y frustración. Están intentando cambiar sin morir al yo. Carlos fue transformado porque finalmente dejó de luchar. Jacob fue transformado porque fue quebrantado por Dios. La cruz es el lugar donde el yo muere para que el Espíritu Santo pueda reconstruir. ¿Estás dispuesto a permitir que Dios te rompa para reconstruirte? ¿Has intentado cambiar por tus propias fuerzas? ¿Has buscado controlar tu propia vida? La verdadera transformación solo ocurre en la cruz. Necesitas permitir que Dios destruya lo que eres para que Él te reconstruya en Cristo. El Espíritu Santo quiere actuar en ti, pero solo puede transformar aquello que le entregas. Dios no fuerza el cambio. Él responde a la rendición. ¿Estás dispuesto a abandonar tus propios intentos de control y permitir que el Espíritu Santo te transforme? La paradoja de la cruz, la victoria que surge de la debilidad. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. 2 Corintios, capítulo 12 y versículo 10. Seguir a Cristo, a menudo, nos coloca ante una paradoja difícil de comprender. La victoria espiritual no viene por la fuerza o el mérito humano, sino por la completa rendición a Dios en nuestra debilidad.
En la lógica del mundo, la debilidad es vista como un signo de derrota, pero en la perspectiva divina, es precisamente en la debilidad donde el poder de Dios se manifiesta con mayor fuerza. La cruz, símbolo de dolor y humillación, fue el 180 medio por el cual Dios conquistó la victoria definitiva sobre el pecado y la muerte. Y es a través de esa misma cruz que el cristiano está llamado a experimentar la verdadera victoria espiritual. La victoria en la debilidad, un camino contrario a la lógica humana. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios permite que enfrentemos debilidades y dificultades en nuestra vida cristiana? A veces parece que Dios podría simplemente eliminar todos los obstáculos y llevarnos a una vida sin sufrimiento. Sin embargo, el apóstol Pablo nos enseña que hay un propósito divino en nuestra debilidad. Él escribe en 2 Corintios capítulo 12 y versículo 9: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Pablo entendía esta paradoja porque él mismo experimentó el poder de Dios en medio de su fragilidad. Después de orar repetidamente para que Dios quitara el aguijón en la carne, escuchó de Dios que la gracia divina sería suficiente para sostenerlo. Pablo concluyó que en su debilidad, el poder de Cristo se manifestaba con mayor intensidad. El camino hacia la verdadera fuerza espiritual no está en negar la debilidad, sino en abrazarla como un medio por el cual el poder de Dios puede revelarse. Un ejemplo moderno de victoria en la debilidad. Lucas era un atleta prometedor. Desde la adolescencia, entrenaba intensamente para convertirse en campeón en su disciplina. Años de esfuerzo, disciplina y sacrificio lo convirtieron en uno de los mejores en su deporte. Oraba y le pedía a Dios éxito, creyendo que su fe y dedicación lo llevarían a la victoria. Todo parecía ir bien, hasta que pocos días antes de una competencia importante, Lucas sufrió una lesión grave que lo dejó fuera de la disputa. El dolor físico era intenso, pero lo que más lo atormentaba era el sentimiento de fracaso y el cuestionamiento hacia Dios. ¿Por qué el Señor permitió que esto sucediera justo ahora? Después de tanto esfuerzo, este era el resultado. Lucas se sentía traicionado por Dios y desilusionado con su fe. Él pensaba que seguir a Cristo significaba éxito y protección contra el fracaso. Fue en medio de su dolor que Lucas tuvo un encuentro con Dios. Una noche, después de un tiempo de oración sincera, sintió que el Espíritu Santo le hablaba profundamente a su corazón. No te llamé para vencer por tu esfuerzo, sino para confiar en mí incluso en la derrota. Lucas comenzó a entender que su identidad no estaba en el éxito, sino en quién era él en Cristo. Su recuperación fue lenta, pero algo dentro de él cambió por completo. Lucas empezó a dar testimonio de su fe a otros atletas, compartiendo cómo el Espíritu Santo lo fortaleció en medio de la debilidad. Su derrota en el deporte lo llevó a una victoria espiritual mucho mayor. El descubrimiento de que el verdadero poder proviene de Dios y no de la fuerza humana. El poder de Dios manifestado en la debilidad. La historia de Lucas refleja lo que Dios hizo con Gedeón en el Antiguo Testamento. En Jueces, capítulos 6 y 7, Dios llamó a Gedeón para liderar a Israel contra los madianitas. Gedeón ya se sentía débil y despreparado, pero Dios hizo algo aún más sorprendente. Redujo el ejército de Gedeón de 32,000 hombres a solo 300. Dios quería asegurar que la victoria no se atribuyera a la fuerza humana, sino a su poder. Y de hecho,
Cuando Gedeón confió en Dios, los madianitas fueron derrotados de manera milagrosa. Este patrón divino se repite a lo largo de toda la Escritura. Dios escogió a los débiles para avergonzar a los fuertes, a los humildes para confundir a los sabios. 1 Corintios, capítulo 1 y versículo 27. La cruz es el mayor símbolo de esta paradoja. Lo que parecía ser la mayor derrota, la muerte de Jesús, se convirtió en la mayor victoria de la historia. Dios permite que el cristiano enfrente debilidad, porque es en ese lugar de vulnerabilidad donde el poder divino se manifiesta con mayor claridad. Cuando estamos débiles, Dios es glorificado porque el mundo percibe que la fuerza que tenemos no proviene de nosotros mismos, sino de Dios. Rendición, el camino hacia la verdadera fuerza. El mayor obstáculo para experimentar el poder de Dios es el deseo humano de control. Queremos ser fuertes por nosotros mismos, trazar nuestro propio camino y determinar nuestras propias victorias. Pero Dios nos llama a un camino diferente, el camino de la rendición. Pablo escribió en Gálatas, capítulo 2 y versículo 20, «Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí». La verdadera fuerza surge cuando el cristiano reconoce su debilidad, entrega el control de su vida a Dios y permite que el Espíritu Santo actúe libremente. La victoria no viene por el esfuerzo humano, sino por la dependencia total de Dios. Lucas solo encontró la verdadera paz y propósito cuando abandonó el deseo de control y permitió que Dios lo guiara, incluso después del fracaso. Gedeón solo venció porque dejó que Dios actuara. El apóstol Pablo solo encontró fuerza en su debilidad cuando confió en que la gracia de Dios era suficiente. El mismo principio se aplica a nuestra vida. ¿Estás dispuesto a rendirte? Dios no nos llama a vencer con nuestras propias fuerzas, sino a permitir que Él nos conduzca a la victoria, incluso en la debilidad. Cuando enfrentas un momento de fracaso, sientes que tus fuerzas se han agotado y tus oraciones no tienen respuesta. Ese es el momento en el que Dios está listo para actuar. ¿Estás dispuesto a permitir que Dios te conduzca a la victoria a través de tu debilidad? ¿Confías en Dios lo suficiente como para permitir que Él te lleve hasta el límite de tu capacidad? El Espíritu Santo es el agente de esta transformación. Él es quien fortalece al cristiano en la debilidad, consuela en el dolor y revela el poder de Dios en medio de la incapacidad humana. Cuando dejas de luchar con tus propias fuerzas y te rindes a la acción del Espíritu Santo, la verdadera victoria comienza a manifestarse. La paradoja de la cruz es esta. Cuando te sientes más débil, Dios está preparando el escenario para manifestar su poder en tu vida. Si te sientes cansado, quebrantado o desanimado, debes saber que estás exactamente en el punto donde Dios puede actuar de manera sobrenatural. ¿Estás dispuesto a rendirte a la cruz para experimentar esa victoria? El costo y la recompensa de la fidelidad, el precio de seguir a Cristo hasta el fin. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Mateo, capítulo 10 y versículo 39. Seguir a Cristo no es un camino de comodidad o de éxito garantizado. Jesús nunca prometió facilidad a quienes lo siguen. Al contrario, dejó claro que el discipulado implica pérdida, rechazo e incluso persecución. Sin embargo, el costo de seguir a Cristo es insignificante en comparación con la recompensa eterna que Él nos ha prometido.
La verdadera victoria no está en conquistar reconocimiento o estabilidad en esta vida, sino en permanecer fieles hasta el final, confiando en que la corona de justicia nos espera en la eternidad. Seguir a Cristo tiene un precio. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en lo que realmente significa seguir a Cristo? Muchas veces imaginamos que ser cristiano significa vivir una vida de paz, bendiciones y prosperidad. Pero Jesús nos advirtió que seguirlo tendría un precio. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mateo capítulo 16 y versículo 24. Jesús nunca ocultó la verdad sobre el camino del discipulado. Él advirtió que ser fiel a Dios podría costarnos relaciones, posiciones, reputación e incluso seguridad personal. El mismo Cristo enfrentó rechazo, persecución y la muerte en la cruz para cumplir la voluntad del Padre. Y Él nos llama a seguirlo en ese mismo camino de entrega y sacrificio. ¿Estás dispuesto a pagar ese precio? Un ejemplo moderno de fidelidad en medio de la pérdida. Carlos era un médico cristiano respetado en su comunidad. Trabajaba en un hospital público en un país donde el cristianismo era visto con desconfianza y hostilidad. Carlos siempre fue conocido por su integridad y dedicación, tratando a todos los pacientes con amor y respeto, independientemente de su origen o religión. Un día, Carlos fue llamado a la dirección del hospital y recibió una orden clara. Debía dejar de orar con los pacientes y evitar hablar sobre su fe, o perdería su trabajo. Sabía que su decisión tendría consecuencias graves. Tenía una familia que mantener y su puesto en el hospital era fruto de años de estudio y esfuerzo. Carlos pasó una noche entera en oración, buscando dirección de Dios. Sintió que el Espíritu Santo le traía a la mente las palabras de Jesús. El que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Al día siguiente, Carlos fue a ver al director y dijo con firmeza: no puedo negar mi fe. Si perder mi trabajo es el precio por permanecer fiel a Cristo, estoy dispuesto a pagarlo. Carlos fue despedido. Enfrentó críticas de la comunidad médica y perdió la seguridad financiera que había construido. Sin embargo, unas semanas después, fue invitado a trabajar en una organización misionera que brindaba asistencia médica a comunidades necesitadas. Allí, Carlos descubrió un propósito mucho mayor. Vio personas siendo sanadas, no solo físicamente, sino espiritualmente. Dios estaba usando su fidelidad para llevar el Evangelio a lugares donde nunca antes habría llegado. El precio pagado por Daniel, un paralelo bíblico. La historia de Carlos refleja la experiencia de Daniel. En Daniel, capítulo 6, el rey Darío fue engañado para firmar un decreto que prohibía la oración a cualquier dios, excepto al rey. Daniel tenía la costumbre de orar 3 veces al día, de rodillas, delante de la ventana de su habitación. Sabía que, si continuaba orando, sería lanzado al foso de los leones. Daniel podría haber orado en silencio, escondido, o incluso haber suspendido temporalmente sus oraciones. Sin embargo, eligió permanecer fiel. No ocultó su fe ni cedió ante la presión política. Como resultado, fue arrojado al foso de los leones. Dios lo libró milagrosamente, y el rey Darío reconoció el poder del Dios de Daniel. Al igual que Daniel, Carlos entendió que el precio de permanecer fiel era alto, pero Dios honró su fidelidad, abriendo un nuevo camino de propósito y servicio. Dios no siempre nos libra del foso,
pero Él promete estar con nosotros en medio de él. El valor espiritual de la pérdida. Perder algo por amor a Cristo nunca es una verdadera pérdida. Pablo escribió en Romanos, capítulo 8 y versículo 18. Porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. La fidelidad nos lleva al crecimiento espiritual. Cuando perdemos algo por amor a Cristo, ganamos algo mucho mayor, una fe más profunda. El Espíritu Santo nos fortalece y consuela en medio del dolor. Un carácter moldeado por Dios. Dios usa nuestras pérdidas para enseñarnos a confiar en Él y desapegarnos del mundo. Una visión espiritual más clara. Cuando perdemos lo que es terrenal, comenzamos a valorar lo que es eterno. Jesús prometió que el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Mateo, capítulo 10 y versículo 39. El costo de seguir a Cristo es real, pero la recompensa es eterna. ¿Estás dispuesto a perder para ganar? Carlos podría haber elegido salvar su posición profesional y comprometer su fe. Daniel podría haber decidido orar en secreto para evitar el foso de los leones. Pero ambos entendieron que la verdadera recompensa no está en la preservación del estatus o de la seguridad terrenal. Está en permanecer fiel a Dios, cueste lo que cueste. La pregunta es, ¿estás dispuesto a pagar el precio de la fidelidad? ¿Estás dispuesto a enfrentar el rechazo por causa de tu fe? ¿Estás dispuesto a perder relaciones o oportunidades por causa de la verdad del Evangelio? ¿Estás dispuesto a renunciar a una posición de prestigio para no comprometer tus principios cristianos? Jesús nos llamó a llevar la cruz, y eso implica dolor y renuncia. Pero también prometió que aquel que permanece fiel hasta el fin recibirá la corona de vida. Santiago, capítulo 1 y versículo 12. El Espíritu Santo fortalece y recompensa. El Espíritu Santo es quien nos da la fuerza para permanecer fieles en medio de la pérdida y el rechazo. Él nos consuela, renueva nuestras fuerzas y nos da la certeza de que Dios está en control. Aunque pierdas algo en este mundo, el Espíritu Santo garantiza que la recompensa eterna será mucho mayor. Carlos perdió un empleo, pero encontró un propósito eterno. Daniel enfrentó el foso, pero Dios lo exaltó ante el rey. Pablo sufrió persecuciones, pero declaró al final de su vida: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Segundo Timoteo, capítulo 4 y versículo 7. Dios no promete ausencia de sufrimiento, pero promete que estará con nosotros en medio de cada pérdida y que la recompensa será eterna. ¿Estás listo para pagar el precio? La fidelidad cuesta, pero vale la pena. Cuando eliges permanecer fiel a Cristo, incluso en medio de la pérdida, te conviertes en participante de la victoria de Cristo sobre el mundo. ¿Estás dispuesto a perderlo todo para ganar a Cristo? Esa es la decisión que define el destino eterno de cada cristiano. La pérdida es temporal, la gloria es eterna. La gloria de la cruz y la promesa eterna, la victoria que permanece para siempre. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y la muerte no existirá más, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis, capítulo 21 y versículo 4. La cruz no es el final, es el camino hacia la gloria eterna. Cuando Jesús murió en la cruz, el mundo vio derrota, pero Dios estaba realizando la mayor victoria de la historia. La cruz fue el
precio pagado para liberar a la humanidad del pecado y de la muerte. Y la resurrección de Cristo es la prueba de que la victoria es real y definitiva. Para aquellos que permanecen fieles hasta el final, la promesa no es sólo de un alivio temporal, sino de una gloria eterna en la presencia de Dios, donde no habrá más dolor, lágrimas ni muerte. El sufrimiento es temporal, la gloria es eterna. ¿Te has imaginado alguna vez cómo será la eternidad en la presencia de Dios? Muchas veces el sufrimiento y el dolor de esta vida nos hacen perder de vista la promesa eterna. Cuando enfrentamos pérdidas, rechazo y dolor, es fácil creer que Dios nos ha abandonado. Pero la palabra de Dios nos recuerda que el sufrimiento es temporal, mientras que la gloria que nos espera es eterna. Pablo escribió en Romanos capítulo 8 y versículo 18: porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El apóstol sabía lo que era sufrir por Cristo. Fue perseguido, apedreado, encarcelado y traicionado. Sin embargo, él tenía la certeza de que todo eso era insignificante en comparación con la recompensa eterna que Dios había preparado para él. Así como Pablo, somos llamados a perseverar en fidelidad, incluso en medio del sufrimiento, porque la cruz no termina en la muerte, termina en la resurrección y en la victoria. Un ejemplo moderno de esperanza en la promesa eterna. Ana era una mujer cristiana de profunda fe, conocida por su alegría y generosidad. Vivía su fe de manera práctica, ayudando a los necesitados y animando a quienes enfrentaban dificultades. Pero un día, Ana recibió un diagnóstico devastador: cáncer en fase avanzada. Los médicos le dijeron que le quedaban pocos meses de vida. Ana podría haberse rebelado o entregado a la desesperación, pero eligió permanecer firme en su fe. Continuó orando, alabando a Dios y ministrando a quienes la rodeaban, incluso durante el doloroso tratamiento. En sus últimos días, Ana llamó a su familia y con una sonrisa en el rostro dijo: «Veo el cielo abierto. Él me está esperando». Ana partió en paz, rodeada por su familia, con un semblante sereno. En el funeral, sus amigos y familiares testificaron cómo su fe inquebrantable, incluso ante la muerte, fortaleció sus propias convicciones espirituales. Ana enfrentó la muerte con valentía, porque sabía que la vida eterna con Cristo era su verdadera herencia. La certeza de que la muerte no es el final le dio a Ana la fuerza para enfrentar su enfermedad sin temor. Sabía que pronto estaría delante del trono de Dios, recibiendo la corona de justicia prometida a quienes permanecen fieles hasta el final. Esteban, el primer mártir que vio la gloria. Ana vivió lo que Esteban experimentó en Hechos, capítulo 7, versículos 54-60. Esteban fue apedreado por proclamar el Evangelio, pero en el momento de su muerte, levantó los ojos y dijo: aquí veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Hechos capítulo 7 y versículo 56. Esteban no vio el sufrimiento o la violencia a su alrededor, vio la gloria. Él sabía que su vida terrenal estaba llegando a su fin, pero la eternidad apenas estaba comenzando. Así como Ana, Esteban encontró fuerza para permanecer fiel, porque su esperanza no estaba en esta vida, sino en la vida eterna con Cristo. El martirio de Esteban no fue una derrota, fue una victoria. Él murió en paz, sabiendo que el cielo lo esperaba. La gloria de la cruz es esta:
El mundo puede ver fracaso, pero Dios ve victoria. La promesa eterna es real y concreta. La vida eterna con Dios no es un concepto abstracto, es una realidad concreta. Jesús prometió en Juan, capítulo 14 y versículos 2 y 3. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Dios no nos llamó a vivir una vida sin sentido. Él nos creó para la eternidad. El cielo no es un estado emocional, sino un lugar real donde viviremos con cuerpos glorificados, sin dolor, sin enfermedad y sin muerte. Apocalipsis, capítulo 21 y versículo 4, describe este futuro glorioso. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y la muerte no existirá más, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Todo el sufrimiento que enfrentamos en esta vida será completamente borrado en la eternidad. Cada lágrima, cada dolor, cada pérdida será reemplazada por alegría, paz y comunión perfecta con Dios. El Espíritu Santo es el sello de la promesa. El Espíritu Santo es quien nos fortalece para soportar el sufrimiento y permanecer fieles hasta el final. Pablo escribió en Efesios, capítulo 1 y versículos 13-14, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. El Espíritu Santo es la garantía de que Dios cumplirá cada una de sus promesas. Él nos consuela en medio del dolor, nos fortalece en la debilidad y nos da la certeza de que el cielo es real y está reservado para nosotros. ¿Estás dispuesto a cargar tu cruz hasta el final? La cruz es pesada, pero la gloria es eterna. Jesús dijo que quien pierda su vida por amor a Él, encontrará la vida eterna. La decisión de seguir a Cristo hasta el final implica renuncia, sufrimiento y a veces pérdidas irreparables, pero la promesa es segura. La pregunta es, ¿estás dispuesto a pagar ese precio? ¿Estás dispuesto a cargar tu cruz cada día sabiendo que la recompensa es eterna? ¿Estás listo para enfrentar el rechazo y la persecución por causa de tu fe, confiando en que Dios enjugará toda lágrima? ¿Estás dispuesto a cambiar la comodidad terrenal por la gloria eterna en la presencia de Dios? El dolor es temporal, la gloria es eterna. La cruz es el símbolo de nuestra victoria. La resurrección de Cristo es la prueba de que la muerte fue vencida. El Espíritu Santo es la garantía de que la gloria es real y está reservada para aquellos que permanecen fieles. ¿Estás dispuesto a cargar tu cruz hasta el final para recibir la corona de la vida? La decisión es tuya. La gloria ya fue conquistada por Cristo. Solo debes permanecer fiel hasta el final. Ahora sabes lo que realmente significa seguir a Cristo. Este no es un llamado para los débiles, es un llamado para los valientes, para aquellos que están dispuestos a perderlo todo para ganar a Cristo. Tomar la cruz no es solo un símbolo religioso o un gesto simbólico. Es una decisión radical de morir a uno mismo y vivir para Dios. Es abandonar el control, renunciar al orgullo, enfrentar el rechazo y aún así mantenerse firme, porque la verdadera victoria no está en el éxito terrenal, sino en la fidelidad hasta el final. Seguir a Cristo puede costarte todo lo que tienes. Tu posición, tus relaciones, tu seguridad, pero lo que recibirás a cambio es infinitamente mayor.
La promesa de Dios no es de comodidad en este mundo, sino de una gloria eterna que nunca se apagará. Romanos, capítulo 8 y versículo 18, nos recuerda: porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esteban enfrentó la muerte con los ojos puestos en el cielo porque sabía que la gloria eterna lo esperaba. El médico que lo perdió todo por causa de la fe encontró un propósito mayor sirviendo como misionero. Así como ellos, Dios te está llamando a cargar la cruz, no con tus propias fuerzas, sino con el poder del Espíritu Santo. ¿Estás listo para aceptar este llamado? Oración final. Antes de continuar, quiero invitarte a un momento de entrega total a Dios. Cierra los ojos ahora, respira profundamente y abre tu corazón para esta oración. Oremos juntos. Señor, ahora entiendo lo que significa tomar la cruz y seguirte. Sé que este camino no será fácil. Enfrentaré rechazo, dolor y pérdidas. Pero hoy elijo seguirte, aunque eso me cueste todo. Entrego mi corazón, mis planes, mi orgullo y mi voluntad a tus pies. Espíritu Santo, fortaléceme en cada debilidad. Cuando me sienta cansado, renueva mis fuerzas. Cuando me sienta solo, consuélame con tu presencia. Elijo perder el mundo para ganarte a ti. Señor, moldea mi corazón, transforma mi mente y haz de mí un instrumento de tu voluntad. Elijo ser fiel hasta el final, aunque eso me cueste todo, porque sé que la gloria eterna está delante de mí. Condúceme por el camino de la cruz hasta el día en que contemple tu rostro. En el nombre de Jesús oro. Amén. Desafío espiritual. Ahora es el momento de actuar. Si estás listo para tomar tu cruz y seguir a Cristo, escribe en los comentarios: Señor, tomo mi cruz y te sigo. Esta declaración pública fortalecerá tu fe y animará a otras personas a tomar esa misma decisión. Si este mensaje tocó tu corazón, dale me gusta para que más personas puedan ser alcanzadas por esta palabra. Compártelo con alguien que necesite escuchar este mensaje hoy. Suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para no perderte ningún contenido. Juntos estamos construyendo una comunidad de fe, fortaleza y aliento. Tú eres parte de esta familia. La cruz es el camino hacia la gloria. El dolor es temporal, la victoria es eterna. Haz clic en el video destacado para continuar este viaje de fe y descubrir cómo permanecer firme en la promesa de Dios, incluso en los momentos más difíciles. Dios tiene algo más para ti. Tu victoria comienza en la cruz.